Etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. AZMix presenta la tercera parte del audiolibro Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Conducción y efectos especiales de Asphalt XD. Narrado en voz de Loli Subi. Continuamos. Hola amigos de AZMix, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. Pues aquí ya trayéndoles la tercera parte ya de este libro de García Márquez, que se está poniendo muy interesante. Y bueno, si no me equivoco, pues nos quedamos en la parte en la que, bueno, estaban decidiéndose dónde vivir la pareja que pronto se iba a casar. Pero bueno, pues antes de que le pase los micrófonos a Loli Sui, pues no se olviden darle like y suscribirse al canal. Ya somos 180 almas aquí en AZMix, así que pues me da mucha felicidad. Y bueno, ahora sí, vámonos con Loli Subi, que está del otro lado de la cabina. Loli Subi, ¿estás lista? Hola Radio Escuchas de AZMix. Decidimos a esta hora grabar debido a que hemos tenido un poco de fallas aquí por donde está la cabina de AZMix. Entonces hoy empezaremos esta madrugada del día 12 de noviembre del 21. Metafísicamente este día es muy especial, ya que si ustedes ven la hilación de los números, el primer número es 12 y el último número es 21. Entonces, de alguna manera, si el día de hoy ustedes desean hacer algo realmente muy determinante para sus vidas, pues no hay como empezar a suscribirse al canal, ¿no creas, Zetamix? Principalmente, sí. Y bueno, pues oyéndolo con sus familiares, con sus amigos, con sus cuates, con quien quiera, para que se une y se crezca más la comunidad de AZMix. Pero ahora sí, que empiece. ¿En dónde nos quedamos, Loli? Subí, déjame poner. Bueno, les recuerdo que es una costumbre que yo me regrese un párrafo y este párrafo dice así. Y la historia continúa así. Nos quedamos en que Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar porque estaba platicando con el viudo sobre la venta de una casa. Y empieza así. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de 3 noches, ya preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa del dominó. Viudo, empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno, cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo, pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esta casa no vale tanto. 10,000, le dijo Bayardo San Román, ahora mismo y con un billete encima del otro. El viudo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia, me dijo el doctor Dionísimo Inguarán, que además de médico era hombre de letras. Imagínate, semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir no por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo Ixus no le salió la voz, pero negó sin vacilio con la cabeza. Entonces hágame un favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí unos 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió al club social
con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de a 1000 todavía con la banda impresa del Banco del Estado. El viudo Ixo murió 2 meses después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Inoue. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno los auscultaba, se sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pero no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Angélica Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaba menos de 2 meses para casarse, Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiar la honra. Lo único que le rogaban a Dios es que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario, pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para liberarse de aquel martirio cuando dos únicas confidentes que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana la disuadieron de una buena intención. Les obedecía a ciegas, me dijo, porque me habían hecho creer que eran unas expertas en los ganchullos de hombres. Les aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Les insistieron en que aún los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada, ni con la ayuda de la mujer. A la hora de la verdad no podrían responder de sus propios actos. Lo único que creían es lo que veían en las sábanas, les dijeron. De modo que le enseñaron artimañas de comadronas para fingir sus prendas perdidas y para que pudieran exhibir en su primera mañana de recién casada, abierta al sol en el patio de su casa, la sábana del hilo con la mancha del honor. Se casó con esa ilusión. Bayardo San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna. Pero cuando más aumentaban los planes de las fiestas, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo para que éste los casara, pero Ángela Vicaria se opuso. La verdad, dijo, es que yo no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del gallo. Sin embargo, aún sin la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de maestrear que el mismo Bayardo San Román se le salió de las manos y terminó por ser un acontecimiento público. El general Petronio San Román y su familia vinieron esa vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional, que permaneció atrancado en el muelle hasta el término de la fiesta. Y con ellos vinieron mucha gente ilustres, que sin embargo pasaron inadvertencias en el tumulto de caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para exhibir los más admirables. Y el resto lo llevaron de una vez a la antigua casa del viudo Ixius,
que ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y 2 orquestas de valses que desentonaron con las bandas locales, con las muchas papayeras y el grupo de acordeones que venían alborotados por la bulla de la parranda. La familia Vicario vivía en una casa modesta, con paredes de ladrillo y un techo de palma, rematado por las 2 buhardas donde se metía a empollar las golondrinas en enero. Tenía en el frente una terraza ocupada, casi por completo, con macetas y flores, un patio grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos, con su piedra de sacrificio, su mesa de destallar, que fue una buena fuente de recursos domésticos desde que Poncio Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Vicario, pero cuando éste se fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio del matarrife. El interior de la casa alcanzaba apenas para vivir. Por eso las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando les dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, me dijo Ángela Vicario, habían pensado en la casa de Plácida Linares, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de nuestras hijas se casan en nuestro chiquero, no se casan. Así que pintaron la casa de color amarillo original, enderezaron las puertas y compusieron los pisos. La dejaron tan digna como fue posible para una boda tan estruendo. Los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la porqueriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por diligencias de Bayardo San Román, tumbaron las cercas del patio, pidieron prestadas para bailar las casas contiguas y pusieron mesones de carpintero para sentarse a comer bajo la fronda de los tamarindos. El único sobresalto improvisto lo causó el novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario con 2 horas de retraso y ella se había negado a vestirse de novia mientras no lo viera en la casa. Imagínate, me dijo, hasta me hubiera alegrado que no llegara, pero nunca que me dejara vestida. Su cautela pareció natural, porque no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los azares sin ser virgen había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pobreza. Mi madre fue la única que apreció con un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, me explicó, Dios entendía esas cosas. Por el contrario, nadie sabía todavía con qué cartas jugaba Bayardo San Román, después de que apareció por fin de levita y chistera, hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos. Fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo nunca con qué cartas jugó Santiago Nazar. Yo estuve con él todo el tiempo, en la iglesia y en la fiesta, junto con Cristo Bedoya, mi hermano Luis Enrique, y ninguno de nosotros vislumbró el menor cambio en su modo de ser. He tenido que repetir esto muchas veces,
pues los 4 habían crecido junto en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones. Nadie podía creer que tuviéramos un secreto sin compartir, y menos un secreto tan grande. Santiago Nazar era un hombre de fiestas y sus goces mayores los tuvo la víspera de su muerte. Calculando los costos de la boda, en la iglesia estimó que había puesto adornos florales por un valor igual al de 14 entierros de primera clase. Esta precisión había de perseguirme durante muchos años, pues Santiago Nazar se había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenía para él una relación inmediata con la muerte, y aquel día me repitió al entrar en el templo: «No quiero flores en mi entierro», me dijo sin pensar que yo había de ocupar al día siguiente de que no las hubiera. En el trayecto de la iglesia a la casa de los vicarios, sacó la cuenta de las guirnaldas de colores con que adornaron las calles, calculó el precio de la música y de los cohetes, hasta de la graniza de arroz crudo, con que nos recibieron en la fiesta. En el sopor del mediodía, los recién casados hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos, como se decía entonces, y parecía mucho a gusto en nuestra mesa. Ángela Vicario, sin el velo y la corona, con el vestido de raso ensopado de sudor, había asumido de pronto su cara de mujer casada. Santiago Nazar calculaba, y se lo dijo a Bayardo San Román, que la boda iba costando hasta ese momento unos 9,000 pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se había de hablar de plata delante de la otra gente. Me dijo Bayardo San Román, en cambio, lo recibió de muy buen talante, hasta que con cierta jactancia, casi, dijo, pero apenas estamos empezando. Al final serán más o menos el doble. Santiago Nazar se propuso comprobarlo hasta el último céntimo, y la vida le alcanzó justo. En efecto, con los datos finales de Cristo Bedoya, le dio al día siguiente en el puerto, 45 minutos antes de morir, comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta, antes de que hubiera decidido rescatarla a pedazos de la memoria ajena. Durante años se siguió hablando en mi casa de que mi padre había vuelto a tocar el violín de su juventud en honor de los recién casados, que mi hermana la monja bailó como un merengue con su hábito de tornera, y que el doctor Dionisio Ignorant, que era primo hermano de mi madre, consiguió que se lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando viniera el obispo. El curso de las indagaciones para esta crónica recobre numerosas vivencias marginadas, y entre ellas el recuerdo de Gracia de las hermanas de Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo con grandes alas de mariposa prendidas con pinzas de oro en la espalda llamaron más la atención que el penacho de plumas y la coraza de las medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después. La imagen más intensa que siempre conservé de aquel domingo indeseable fue la del viejo ponticio vicario, sentado solo en un taburete en el centro del patio.
Lo había puesto ahí pensando que quizás era el sitio de honor y los invitados tropezaban con él, lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la cabeza nevada hacia todos los lados como una expresión errática de ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él, respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía. Feliz en su cerco de olvido, con la camisa acartonada de engrudo y el bastón de Guayacán que se había comprado para la fiesta, el acto formal terminó a las 6 de la tarde, cuando se despidieron los invitados de honor. El buque se fue con las luces encendidas y dejaron un reguero de valses, de pianolas, y por un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incredulidad, hasta que volvimos a reconocernos unos a otros y nos hundimos en el manjar de la parranda. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso a duras penas en el tumulto. Bayardo San Román reventó cohetes, tomó aguardiente de la botella que le tendía la muchedumbre y se bajó del coche de Ángela Vicario para meterse en la rueda de la cumbiamba. Por último, ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya hasta donde nos alcanzó la vida, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde el viudo Ixuán había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche, y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenta, a un costado de la plaza. Santiago Nazar y yo con mi hermano Luis y Cristo Bedoya nos fuimos para la casa de misericordias de María Alejandrina Cervantes. Por allí pasaron, entre muchos otros, los hermanos Vicario, y estuvieron bebiendo con nosotros y cantando con Santiago Nazar 5 horas antes de matarlo. Debían quedar aún algunos recodos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llevaban ráfagas de música y pleitos remotos, y nos siguieron llegando cada vez más tristes hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo. Pura Vicario le contó a su madre que se había acostado a las 11 de la noche. Después de que las hijas mayores la ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las 10, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había mandado pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario, pero el recadero estaba deprisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron la puerta. Fueron 3 toques muy despacio. Le contó a mi madre, pero también es esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San Román en el resplandor del faro público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes elásticos. Tenía un color verde de los sueños. Le dijo Pura Vicario a mi madre: Ángela Vicario está en la sombra, de modo que solo la vio cuando Bayardo San Román la agarró por el brazo y la puso en la luz. Llévate el traje de raso en piltrafas, y estaba envuelto con una toalla hasta la cintura.
Pura Vicario creyó que se había desbarrancado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. Ave María Purísima, dijo aterrada. Contestó si todavía son de este mundo. Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa, sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy hondo desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo en las 2 horas siguientes y se fue a la muerte con su secreto. Lo único recuerdo es que me sostenía por el pelo como una mano y me golpeaba con la otra con tanta rapidez que pensé que me iba a matar. Me contó Ángela Vicario, pero hasta eso lo hizo con tanto sigilo que su marido y sus hijas mayores, dormidos en los otros cuartos, no se enteraron de nada hasta el amanecer, cuando ya estaba consumado el desastre. Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las 3, llamados de urgencia por su madre. Entraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en su sofá del comedor y con la cara macerada a golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo. Al contrario, sentía que por fin me hubieran quitado de encima la condurna de la muerte, y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pero Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura y la sentó en la mesa del comedor. Anda, niña, le dijo temblando de rabia. Dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles en este mundo y del otro, y dejó clavado en la pared como su dardo certero, como a una mariposa sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar lo dijo. El abogado sustentó la tesis del homicidio en la legítima defensa del honor, que fue admitida por el Tribunal de Conciencia. Los gemelos declararon al fin del juicio que hubieran vuelto a hacerlo 1000 veces por los mismos motivos. Fueron ellos quienes vislumbraron el recurso de la defensa desde que se rindieron ante su iglesia pocos minutos después del crimen. Interrumpieron jadeando en la casa cural, persiguiendo de cerca por un grupo de árabes encardecidos, y pusieron los cuchillos en acero limpio en la mesa del padre Amador. Ambos estaban exhaustos por el trabajo bárbaro de la muerte. Tenían la ropa y los brazos empapados y la cara embadurnada de sudor y de sangre todavía viva, pero el párroco recordaba la redención como un acto de una gran dignidad. Lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez ante Dios, dijo el padre Amador. Ante Dios y ante los hombres, dijo el padre Vicario, fue un asunto de honor. Más aún, en la reconstrucción de los hechos, fingieron un encarnizamiento mucho más inclemente que el de realidad, hasta el extremo de que fue necesario reparar con fondos públicos la puerta principal de la casa de Plácida Linares, que quedó desportillada a punta de cuchillo. En el panóptico
de Rinacha, donde estuvieron 3 años en espera del juicio porque no tenían con qué pagar la fianza para la libertad condicional. Los reclusos más antiguos lo recordaban por su buen carácter y su espíritu social, pero nunca advirtieron en ellos ningún indicio de arrepentimiento. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos vicarios no hicieron nada de lo que convenía para matar a Santiago Nazar de inmediato y sin espectáculo público, sin que hicieran mucho más de lo que era imaginable para que alguien le impidiera matarlo, y no lo consiguieron. Según me dijeron años después, habían empezado por buscarlo en la casa de María Alejandrina Cervantes, donde, así también me está moviendo la vecina, donde estuvieron con él hasta las 2. Este dato, con muchos otros, no fue registrado en el sumario. En realidad, Santiago Nazar ya no estaba ahí a la hora en que los gemelos decían que fueron a buscarlo, pues habían salido a hacer una ronda de serenatas, pero no en todos casos no era cierto que hubieran ido. Jamás habrían vuelto a salir de aquí, me dijo María Alejandrina Cervantes, y conociéndola también, nunca lo puse en duda. En cambio, lo fueron a esperar en la casa de Clotilde Armenta, por donde sabía que iba a pasar medio mundo menos Santiago Nazar. Era el único lugar abierto, declararon al instructor. Tarde o temprano tenía que salir por ahí, me dijeron a mí, después de que fueron absueltos. Sin embargo, cualquiera sabía que la puerta principal de la casa de Plácida Linares permanecía trancada por dentro, inclusive durante el día, y que Santiago Nazar llevaba siempre consigo las llaves de la entrada posterior. Por allí entró de regreso a su casa. En efecto, cuando hacía más de una hora que los gemelos vicarios lo esperaban por el otro lado, y después salió por la puerta de la plaza cuando iba a recibir al obispo. Fue por una razón tan imprevista que el mismo instructor del sumario no acabó de entenderla. Nunca hubo una muerte más anunciada. Después de que su hermana le reveló el nombre, los gemelos vicarios pasaron por el depósito de la Polsilga, donde guardaban los útiles de sacrificio, y escogieron los cuchillos mejores, uno de descuartizar de 10 pulgadas de largo por 2,5 de ancho, y el otro de limpiar de 7 pulgadas de largo por 1,5 de ancho. Los envolvieron en un trapo y se fueron a afilarlos al mercado de carnes, donde apenas empezaban a abrir algunos expendios. Los primeros clientes eran escasos, pero 22 personas declararon haber oído cuando dijeron, y todos coincidían en la impresión en que los habían dicho con el único propósito de que los oyeran. Fausto Santos, un carnicero amigo, los vio entrar a las 3:20 cuando acababan de abrir su mesa de vísceras, y no entendió por qué llegaban un lunes y tan temprano, y todavía con los vestidos de paño oscuro de la boda. Estaban acostumbrados a verlos los viernes, pero un poco más tarde, y con los delantales de cuero que se ponían para la matanza.
Pensé que estaban tan borrachos, me dijo Faustino Santos, que no solo se habían equivocado de hora, sino también de fecha. Les recordó que era lunes. ¿Quién no lo sabe, pendejo?, le contestó de buen modo Pablo Vicario. Solo venimos a afilar los cuchillos. Los afiladores en la piedra giratoria y como lo hacía siempre. Pedro sostenía los dos cuchillos y alternándolos en la piedra, y Pablo dándole la vuelta a la mandibela. Al mismo tiempo hablaban del esplendor de la boda con los carniceros y algunos que se quejaron de que no había recibido su ración de pastel, a pesar de ser compañero oficial, y ellos le prometieron que los harían mandar más tarde. Al final hicieron cantar los cuchillos en la piedra y Pablo puso el suyo junto a la lámpara para que estallara el acero. Vamos a matar a Santiago Nazar, dijo. Tenía tan bien fundada su reputación de gente buena que nadie le hizo caso. Pensamos que eran vainas de borrachos, declararon varios carniceros, lo mismo que Victoria Guzmán y tantos otros que los vieron después. Yo había de preguntarles alguna vez a los carniceros si el oficio de Martarife no revelaba un alma predispuesta para matar a un ser humano. Protestaron. Cuando uno sacrifica a una res, no se atreve a mirarla a los ojos. Uno de ellos me dijo que no podía comer la carne del animal que degollaba. Otro me dijo que no sería capaz de sacrificar una vaca que hubiera conocido antes y menos que le había tomado su leche. Le recordé que los hermanos vicarios sacrificaban los mismos cerdos que criaban y les eran tan familiares que los distinguían por sus nombres. Es cierto, me replicó uno, pero fíjate bien que no les poníamos nombre de gente, sino de flores. Faustino Santos fue el único que percibió una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo Vicario, y le preguntaron en broma por qué tenían que matar a Santiago Nazar, haciendo tantos ricos, y merecía morir primero. Santiago Nazar sabe por qué. Santiago Nazar sabe por qué, le contestó Pedro Vicario. Bueno, radioescuchas de AZMix, aquí dejamos nuestra lectura porque luego se entretiene más este video y no queremos que nos quedemos sin esta hermosa señal. Los dejamos con esta frase. Santiago Nazar sabe por qué, le contestó Pedro Vicario. Faustino Santos me contó que se había quedado con la duda y que la comunicó a un agente de la policía que pasó poco a poco más tarde a cobrar una libra de hígado para el desayuno del alcalde. Así lo dejamos, radioescuchas de AZMix. Cuídense mucho, bonita madrugada de 12, 11, 21. Bueno, le dejo los micrófonos a AZMix. Bueno, mis queridos mixeros, ¿qué tal esta lectura? Ya conocemos un poco más de qué pasó antes de que a Santiago Nazar pues lo mataran. Creo que en esto consiste mucho el libro y en ver cómo era la cotidianidad de una familia pueblerina colombiana, que es en donde se está basando el autor. Pero bueno, mixeros, ahora sí, no se olviden darle like y suscribirse. Y bueno, pues nosotros aquí en la cabina de AZMix pues dejamos el libro y lo dejamos en suspenso para mañana. Y es hora de descansar y pues vamos a reflexionar un poco también sobre el libro, para que amanezcamos con una mejor manera. Pero bueno, mixero, ahora sí,
los dejo. Muy buenas noches si nos están oyendo por esos rumbos. Muy buenas tardes, muy buenos días, a cual le corresponda a ustedes. Y bueno, pues además de seguir en nuestras redes sociales, comparte este proyecto para llegar a mucho más gente. Al igual que, bueno, comenten en la cajita de comentarios. Sé que nos encanta ponerla, leerla y comentarla y responderla. Pero aún así, recuerden, mis mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a Z Mix.